Buenos días amigos y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra iglesia diocesana todos los domingos. En este domingo quinto de Pascua seguimos avanzando en este tiempo pascual, celebrando que el Señor ha resucitado, que vive y que ha triunfado sobre la muerte y sobre el pecado. En este domingo del Evangelio recogemos ese precioso discurso del Jueves Santo. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, unidos a Él damos fruto, y el que no da fruto, mi Padre lo arranca. El Señor nos poda para dar fruto. Leonardo da Vinci describió la escultura como el arte de quitar, porque la belleza estaba dentro de la piedra, del mármol. Algo así es la perfección cristiana. Quitar lo que nos sobra para vivir lo que dice el concilio, la perfección en la caridad, que eso es la santidad. Pues nos deseamos un feliz domingo en este quinto de Pascua, con un gran acontecimiento que está teniendo lugar este fin de semana en nuestra diócesis, de manera especial con motivo del año jubilar de San Fermín. Obispos misioneros navarros han tenido durante todo este fin de semana un encuentro junto a nuestro arzobispo, en el cual, bueno, el viernes pasado hubo una Eucaristía a las 6:30 en la catedral, esta mañana en la capilla de San Fermín. Y tenemos la suerte de contar hoy con nosotros a un obispo navarro, además cardenal de la Iglesia, lo creo cardenal el Papa Francisco. Está con nosotros don José Luis Lacunza, obispo de David en Panamá. Buenos días, don José Luis. Buenos días, don Alfredo y hermanos y hermanas de esta Iglesia Navarra. Bueno, suerte tenemos y orgullo en Navarra de contar con un cardenal, pero cuéntenos un poco, para conocer un poco su historia, cómo comenzó su vida aquí en Navarra, natural de Beire, y su vocación. Natural de Pamplona. Mi madre era de Beire. La madre de Beire, madre de Beire. La madre de Beire, y de ahí viene mi arraigo, nuestro arraigo de la familia, de la devoción a la Virgen de Ujue, por la mamá. Nací en Pamplona hace ya 74 años. Estando niño en la escuela, llegó por allí las escuelas públicas de la calle Compañía, que ya no existen. Vino por allí un fraile, Agustino Recoleto, el padre Saturnino Sotil, nos habló de los agustinos recoletos, de las misiones, y bueno, pues nos apuntamos para ir allí a pasar unos días a Artieda, seminario menor. Bueno, pues me aceptaron y el 25 de septiembre del año 56 me incorporé al primer año de bachillerato en el seminario. De allí 4 años pasamos a Sos del Rey Católico. De Sos del Rey Católico vinimos a Pamplona, aquí a Berriozar, donde estaba el convento de los agustinos, donde hice el noviciado, filosofía y la teología. Fui ordenado sacerdote en el 69 por el cardenal Tavera, entonces arzobispo de Pamplona, y en el año 71 mis superiores me mandaron para Panamá. Estuve unos años trabajando en el Colegio San Agustín de Panamá hasta el año 85, en el que fui nombrado rector de la Universidad Católica de Panamá, y al año siguiente me nombraron obispo auxiliar de Panamá. Estuve casi 9 años de obispo auxiliar con el gran arzobispo Monseñor Magrat. Después, al morir él, me nombraron obispo de una diócesis del interior, la diócesis de Chitré, y llevo ahora 18 años como obispo de la diócesis de David. Esa es un poco mi andadura. Trayectoria. Su experiencia actual como pastor de la iglesia ya de David en Panamá, ¿qué características tiene? Aquí estamos en una iglesia, bueno, pues con sus características de poco clero, pocas vocaciones, mucho culto, muchas parroquias. Para abrirnos un poco el horizonte, ¿cómo es? Bueno, la diócesis de David fue fundada en el año 1955. Yo soy el tercer obispo de la diócesis de David. Tiene 8.000 kilómetros cuadrados en números redondos y 500.000 de habitantes, de los cuales, de ese 500.000,
100.000 prácticamente pertenecen a la etnia indígena Ngobe-Buglé. Tiene 26 parroquias, la diócesis, unos 50 sacerdotes, entre sacerdotes diocesanos y sacerdotes religiosos de distintas comunidades. El clero es en edad promedio alrededor de unos 55 años más o menos. Tampoco tenemos vocaciones para tirar para el aire. De hecho, desde el año 2005 hasta el año 2015 no se había ordenado ningún sacerdote. El año 2015 ordené uno, acabo de ordenar otro el año pasado, tengo un diácono ya en vías de terminar y otros dos que están también ya con la carrera terminada. Así que en estos próximos 2 años puede haber 3 o 4 sacerdotes nuevos, pero después viene de nuevo el invierno, no viene reemplazo. Estamos tratando de trabajar fuertemente y esperamos, de lo que hablaremos después de la JMJ, que eso pueda hacer resurgir un poco el movimiento vocacional. Bueno, luego vino el nombramiento de cardenal por el Papa Francisco. Todos pudimos escuchar cómo se enteró, el Papa Francisco desde su Ventanas del Ángelus. Bueno, ¿cómo lo recibió usted este nombramiento? Supongo inesperado, ¿y cómo lo asimiló? Totalmente inesperado, así que lo recibí con susto, con un auténtico susto. No me lo hubiera creído si no me lo hubieran dicho las personas que me lo dijeron y testimoniándome que efectivamente, que incluso lo habían leído en el Observatorio Romano, ¿no? Porque no tenía la más mínima esperanza, ni ilusión, ni expectativa al respecto. Para mí eso estaba al margen y más allá de yo, obispo. Sí me había tocado trabajar con el cardenal Bergoglio, sobre todo en Aparecida, en la quinta conferencia general del episcopado latinoamericano. Nos habíamos conocido algunas veces en reuniones del CELAM, pero no pasaba de ahí, yo no tenía ningún contacto especial con él, así que no sé de dónde se le ocurrió a Bergoglio nombrarme a mí cardenal. Y como se lo dije cuando me encontré con él la primera vez, bueno, si me lo hubieras preguntado te habría dicho que no. Y bueno, de alguna forma me dijo, bueno, pues por eso no te lo pregunté, ¿no? Claro, efectivamente, sí. Un oficio que el Papa Francisco ha insistido mucho de colaboración con él directa y de servicio, ¿no?, al pueblo de Dios, a la Iglesia. Efectivamente, ese ha sido siempre la razón de ser de los cardenales, es como el senado del Papa, es el consejo más directo, la ayuda más directa en el gobierno de la Iglesia, que, bueno, a lo largo de la historia ha tenido sus distorsiones y muchas veces se ha convertido en un organismo más bien de cerrazón y de no dejar que la Iglesia realmente viviera su realidad, porque pues muchas decisiones o iban o venían y se trancaban ahí en ciertas oficinas o ciertos departamentos sin que llegaran directamente al Papa y sin que tampoco fueran una correa de transmisión del Papa hacia las diócesis. Creo que el Papa Francisco está llevando a cabo esa labor de redimensionar lo que es el servicio de la curia papal
para el servicio de la Iglesia, no como un instrumento que vale por sí mismo, sino como un medio para que la Iglesia esté al servicio de toda la comunidad. Y supongo también que la Iglesia panameña y su diócesis se verían, bueno, pues también guiñadas por el Papa, ¿no? De Pues sí, manera. así es, esa es la verdad, pues todo el mundo hizo fiesta y se cumplió lo que me decía el Papa en la carta que mandó cuando me eligió, ¿no? A los días recibimos una carta y decía textualmente, bueno, la gente se va a alegrar, la gente te va a felicitar, pero cuídate mucho de la mundanidad, porque es más peligrosa que un vaso de grapa en ayunas. Está muy bueno ese consejo, sí, efectivamente. Muy bien, pues vamos a ver precisamente un vídeo del Papa Francisco que nos recuerda las intenciones del Papa para este mes. La economía no puede pretender solo aumentar la rentabilidad, reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos. Debe seguir el camino de los empresarios, políticos, pensadores y actores sociales que ponen en primer lugar a la persona humana y hacen todo lo posible para asegurarse de que haya oportunidades de trabajo digno. Hacemos la voz juntos para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan el coraje de refutar una economía de exclusión y sepan abrir nuevos caminos. Seguimos aquí con el cardenal José Luis Lacunza, natural de Pamplona, agustino recoleto, que ha estado obispo en Panamá, en la diócesis de David. Hemos hablado de su historia y de su nombramiento como cardenal. Hablando un poco del Papa Francisco, para que nuestros oyentes videntes ven mucho y oyen del Papa. Bueno, hay muchas líneas marcadas de cada pontificado. Desde luego, una del Papa Francisco es, que ya la dijo en aquella primera homilía con los cardenales electores, el movimiento, la Iglesia en salida. Cómo a los cristianos de Navarra, que quizás estamos un poco, pues una iglesia de mucho clero, cómo hacer llegar este mensaje del Papa, o qué nos quiere decir el Papa con Iglesia en salida. Bueno, yo creo que el Papa, en realidad, en esa línea, como en otras muchas, sigue lo que la Iglesia de América Latina planteó en el documento de Aparecida. La Iglesia y el cristiano tiene que ser discípulo misionero. Es lo que el Papa, el Beato Pablo VI, ya había dicho en la Evangelii Nunciandi. La misión, la naturaleza, la carta de identidad de la Iglesia es la misión. La Iglesia nació para ser misionera, para ser evangelizadora. Y no se puede evangelizar desde un pupitre. No se puede evangelizar desde un escritorio, no se puede evangelizar desde un campanario. Hay que salir a buscar a la gente, como lo hacía Jesús. Jesús es el evangelizador por antonomasia, y Jesús recorría los caminos de Galilea. Y cuando querían parar un sitio, no, tengo otras muchas ciudades a donde pasar. Así que no me detengan, tengo que seguir. El cristiano tiene que tener esa ansia, ese anhelo, esa urgencia por llegar a los demás. Como hemos vivido, y creo que todos los que hoy todavía somos miembros de la Iglesia, hemos nacido dentro de una iglesia de cristiandad, donde todos eran cristianos, el 99% era cristiano católico y todos llegaban a la iglesia. El cura simplemente esperaba, simplemente esperaba que la gente venga a misa, que la gente venga a confesarse, que la gente venga al rosario, que la gente venga, y yo tranquilamente espero. Esa iglesia se acabó. Ese régimen de cristiandad, yo creo que gracias a Dios se acabó, porque se acabó el borreguismo. Se acabó el borreguismo. Y el que quiere ser cristiano tiene que serlo a base de convicción, no a base simplemente de conveniencia o de una convención social, sino una convicción.
porque ha encontrado a Cristo, ha encontrado en Él al Salvador, a la razón de su vida, lo que da sentido a su existencia, y quiere hacer buenas migas con Él. Y nosotros, pues simplemente sabernos que somos intermediarios en ese camino entre Dios y el hombre, nada más, intermediarios, que muchas veces hasta ni siquiera le servimos a Dios como intermediarios, sino que puede buscar otros caminos que hay infinitos, no necesariamente pasa por nosotros. Entonces, el Papa, con eso de la Iglesia en salida, lo que nos está diciendo es que nos abramos, que no nos miremos al ombligo, que miremos más allá de nuestra realidad y que pensemos que todos y todas son objeto de la buena noticia de salvación que trajo Jesús, que no vino para un grupito, que no vino para un determinado pueblo, sino para todos. Vayan por todo el mundo y anuncien a todos el Evangelio. Efectivamente. Y con alegría, ¿no? Todos los documentos, la alegría está en el nombre. Es una cosa... Eso es bien ahora significativo. Todas. Todas. Amoris Laetitia. Laudato Si, todas tienen el toque de la alegría, todas. Lo ha dicho tan gráficamente que yo no sé si se puede decir mejor. No se puede ser cristiano con cara de vinagre. Eso es, efectivamente. Sí. Los antiguos nos decían, un santo triste es un triste santo. Sí, efectivamente. Y es eso. ¿Cómo puedo yo andar triste teniendo la certeza, la seguridad de que Dios me ama, de que Dios está conmigo? Sí. Si estoy triste es porque... Sí, claro. Sí. Yo recuerdo en los salesianos, San Juan Bosco decía que la santidad consiste en estar siempre alegres. Exactamente. Eso es verdad, sí. Exactamente. Sí. Vamos a ver un vídeo de este Evangelio de este domingo quinto de Pascua. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dicho. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo echan al fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Seguimos aquí en este domingo quinto de Pascua. Tenemos la suerte de contar con el cardenal José Luis Lacunza, natural de Pamplona, que está en Panamá. Y Panamá, don José Luis, va a ser la próxima sede de la Jornada Mundial de la Juventud, con un trasfondo vocacional en el lema. Aquí está la imagen de la Virgen María, aquí está la sierva. Cuéntenos un poco cómo están los preparativos, un poco cómo está hasta este momento la jornada. Bueno, pues efectivamente la jornada, desde que el Papa proclamó en Cracovia que Panamá era la próxima sede, pues todos los panameños y panameñas acogimos con júbilo esa decisión del Papa, conscientes de que es un reto enorme. Somos un país pequeño, apenas 4 millones de habitantes, 80.000 kilómetros cuadrados, y prepararse para acoger a lo mejor a 500.000 de peregrinos jóvenes, más las otras gentes que vengan, no precisamente como peregrinos, porque el Papa va a convocar a mucha otra gente,
pues realmente requiere una preparación y una infraestructura de acogida muy fuerte. En este momento, bueno, pues estamos trabajando en todas las diócesis de Panamá e incluso las diócesis de las iglesias de Nicaragua y de Costa Rica para acoger a peregrinos que van a vivir lo que se llaman los días en las diócesis, la semana previa a los días que esté el Papa. Después, una vez que ya el Papa va a llegar a Panamá, todo el mundo viajará a la capital y ahí se tendrán los actos con el Papa, ¿no? Pero, como digo, esto requiere un gran esfuerzo de infraestructura, de logística. Gracias a Dios se ha contado, se cuenta con el apoyo del gobierno, del Estado, que incluso tiene una comisión, no digo paralela, coordinada con la Comisión Central de la JMJ para solventar los aspectos de logística, transporte y otros elementos de la JMJ. Igual es mucho decir, pero brevemente, ya lo ha indicado un poco antes, ¿qué espera la Iglesia panameña beneficiada de esta JMJ? ¿Qué esperan los pastores? Bueno, yo lo que espero, y creo que ese es el anhelo de todos, es que la Iglesia en general, pero la juventud en particular, sea estremecida, sea tocada, sienta que algo ha pasado en su vida. Yo creo que teniendo como tenemos en octubre el Sínodo de los Jóvenes y después en enero la Jornada Mundial de la Juventud, eso pueda significar, en el caso concreto de Panamá, una especie de revolución en la Iglesia, no solamente en los jóvenes, en nosotros, en los que tenemos que atender y acoger a los jóvenes. Porque yo estoy convencido de que el problema de los jóvenes está en que nosotros no hemos sabido o darles espacio, o acogerles, o escucharles, o entenderles, y por eso, tristemente, los jóvenes de hoy no empatan con la Iglesia. Sí, sí. Pues esperemos que dé mucho fruto, don José Luis. La JMJ la encomendaremos mucho desde aquí, que aquí es en enero. Los esperamos allí, no se irá despida. Irá gente. Despida. Habrá representantes, muchos españoles y navarros también. Espero que sí, espero que sí. Muy bien, pues muchas gracias, don José Luis, por estar esta mañana con nosotros. Feliz domingo para todos. Dios les acompañe. Muy bien, pues nada más, amigos, hasta el próximo domingo. Nos volveremos a encontrar aquí en Iglesia Navarra. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.